Hola, bienvenidos una vez más a Ñuble y su gente. En el capítulo del día de hoy tenemos una persona muy reconocida a nivel provincial, el cual es en este minuto presidente regional del Partido Demócrata Cristiano, profesor de profesión, también director provincial de educación, ex concejal y también actual consejero regional. Me refiero a don Hernán Álvarez Román. ¿Cómo está, don Hernán? ¿Cómo está? Buenas tardes. Señalar y agradecer a Canal 21 y en forma muy especial al director, su persona, por esta entrevista que pretendemos, entiendo yo, que sea lo más agradable a la gente que nos está viendo y escuchando. Justamente lo que queremos en este espacio, por eso usted tan gentil nos ha invitado aquí a su casa, a que conozcan el otro lado de Hernán Álvarez, ese no que está sentado en la dirección provincial o en Concepción, ¿cierto?, como consejero, sino el que habitualmente tiene su vida cotidiana, que tiene que combinar la ida a Concepción, el trabajo y su vida familiar. Bueno, mi vida de trabajo se inicia a las 7 de la mañana, que es la hora que yo me levanto, y normalmente 10:30, 11 de la noche es la vuelta, de lunes a domingo. No hay diferencia sustantiva entre los feriados y los días de trabajo. No por la función del director provincial de educación, sino fundamentalmente por el CORE, que necesita relacionarse con la comunidad y con las comunidades tan lejanas de la provincia. Y entonces este trabajo tenía mucha dedicación. Tiene 2 días en Concepción muy violentos, que son los días martes y los días miércoles, en que normalmente yo llego a las 10 de la mañana a Concepción y me vuelvo tipo 18, 20, 21 horas, vuelvo a Concepción en las comisiones de trabajo del gobierno regional, donde me corresponde presidir una comisión, la comisión internacional, y ahí integro el conjunto de todas las restantes comisiones. Entonces esos 2 días están dedicados fuerte en Concepción, pero los demás días son visitar la provincia, hasta 21 comunas que van a ser mañana región y en las cuales mi trabajo está permanentemente. Próximo jueves estoy en El Palo, un sector de San Fabián, perdido en la parte norte de San Fabián. Voy con el director de obras hidráulicas porque hemos conseguido un proyecto de agua potable para el sector y vamos a estar allá, y voy a aprovechar en la mañana de visitar las escuelas de San Fabián. Entonces combino mi trabajo de CORE con el trabajo y como on the record decirte que el día martes 13 de octubre le he solicitado al ministro de Obras Públicas una entrevista personal a la cual le voy a llevar los proyectos que necesita la provincia en las intercomunicaciones de las comunas para poder estar en condiciones de enfrentar mañana cuando seamos gestión y tengamos efectivamente comunicaciones expeditas, y hoy día están muy sesgadas y cortadas. Hoy día lo anuncié esto en la reunión de gobierno del CORE y le señalé que iba en mi función como consejero regional a esa entrevista. Don Hernán, vamos a volver sobre el asunto y vamos a dedicarnos un espacio justamente a su vida pública. Pero ahora queremos profundizar en su vida más particular, más privada. ¿Qué hay de cierto que usted llegó como un regalo de Navidad, don Hernán, al nacer? ¿Cómo es? Javier, yo cuando me acuerdo de esto me acuerdo de mi mamá. Mi mamá me dejó el año pasado, a los 98 años. Así es. Pero en esta vida tan difícil que tienen las personas que de repente tienen cargo de trabajo de carácter privado, que les va bien y que les va mal, a mi padre en un momento determinado les fue bastante mal, sobre todo cuando ocurre el terremoto de Chillán. Él venía recién llegando a Chillán desde Curicó. Y mi padre en ese momento vivió situación económica muy difícil. Entonces mi mamá lo único que quería es que yo naciera un 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre podía recibir a lo menos el ajuar de regalo en el hospital de Chillán. Y no nací el 25, nací al otro día, el 26. Entonces siempre me acuerdo de eso, ella esperaba ese regalo el 25 y este caballero se quedó adentro, no salió el 25. No quiso. A propósito, don Hernán, que usted tocó este tema tan sensible, ¿cómo fue
el golpe duro de haber perdido a su madre? A ver, con mi madre nos ligaban formas de sentimiento y de afecto muy diversos. Ella me formó en una formación muy dura, de muy poco afecto. Yo no reconozco cuando niño haber recibido a mi madre un beso. Entonces ella fue muy dura. Y eso también hizo que pudiera enfrentar la vida en forma tan clara y tan racional. El poder enfrentar una vida con muchos conflictos. Mi vida ha estado marcado por conflictos muy fuertes. Y sin embargo he salido adelante gracias a esa formación que mi mamá me preparó, me entregó. Y es tanto que en los últimos años de vida de mi mamá se esmeraba ella por poder mostrarme los afectos que no me había dado cuando niño. De repente me tomaba las manos mi viejita y me daba un beso en las manos. Y ella seguramente reconocía que en la etapa de niñez no me había entregado esos afectos y que me había formado duramente para enfrentar la vida. Y después, bueno, ella lo demostró, así que yo tenía mucho afecto, mucho cariño, no dejé nunca preocuparme de mi mamá hasta los últimos minutos de su vida. Estuve preocupado de ella, que nada le faltara. Lo que ella no fue capaz de dármelo, yo se lo di. O sea, no hay ningún remordimiento, no quedó nada pendiente. Nada. Con mi mamita nada. Al contrario, fue un regalo de Dios para mí. ¿Por qué llega a ser profesor, don Hernán? A ver, yo fui muy buen alumno en el Liceo de Hombres, muy buen alumno en el Liceo de Hombres. Es tanto que era profesor de matemática en el Liceo Nocturno, donde los mejores alumnos hacíamos clases. Y era profesor de matemática en segundo y tercer año de humanidades entonces, yo estando en cuarto y en quinto año del liceo. Era muy buen alumno en historia, siempre estaba peleando un 7, muy buen alumno en matemáticas, siempre cercano al 6, muy buen alumno en biología, muy buen alumno en castellano. Era una variedad que no tenía claro. Y yo tenía la convicción que en un momento determinado podía ir a estudiar a la universidad, y mi papá se me enfermó. Le vino un derrame cerebral, se nos complicó y tuve que enfrentar la vida muy duramente haciéndome cargo de mi mamá y cuidando un poco a mi papá. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 17 años. Bastante joven. Muy joven. 17 años. Y se me murió mi papá. Y como era un buen alumno, me ofrecían irme para muchas cosas. En la Fuerza Aérea me vino a ofrecer que me fuera a la Fuerza Aérea porque era un destacado basquetbolista. Yo fui un seleccionado chillano y un basquetbolista de muy buenos rendimientos. Entonces me vinieron a ofrecer, y después me ofreció la escuela normal, me quiso llevar para allá a la escuela normal, me llevó a la escuela normal en su seno. Ella buscaba buenos alumnos y buscaba también distinguidos deportistas, músicos o escritores. Pero ahí no se formó usted como profesional. Fui 2 años a la escuela normal. Pero usted egresa en la Universidad de Chile. No, egresé primero de la escuela normal de Chillán. ¿Primero ahí? Primero de la escuela normal. E hice 2 cursos, un quinto profesional y un sexto profesional, donde fui compañero de mi señora. Ah, mire. Sí, ¿Ahí tiró redes usted? No, en ese momento no. Fui destacado alumno de la escuela normal. Yo egresé con el segundo lugar de la generación y no tenía libros ni tenía cuadernos. No tuve nunca un libro y un cuaderno porque efectivamente no tenía los medios. Ahí tenía que trabajar y estudiar. Y fui destacado alumno. Es tanto que cuando egreso a la escuela normal, de inmediato me ofrecieron un trabajo, y el primero que me va a buscar fue el liceo. El Liceo de Hombres me buscó para que pudiera hacerme cargo de los séptimos y octavos años que se estaban generando en el seno del liceo. Y luego de eso, el liceo me dejó exclusivamente en el liceo. Yeah. Después de eso me llevó a un concurso público en la Escuela Industrial y gané las 36 horas de Ciencias Naturales de la Escuela Industrial. ¿Por qué? Porque me titulé también en la U de Concepción en Ciencias Naturales, como profesor de Ciencias Naturales, y me titulé también en la Universidad Católica. Y en la Universidad de Chile hice una carrera que no tiene que ver con profesor. Hice Tecnología Agrícola, una carrera que era de 8 semestres, y yo llegué hasta el sexto semestre. Ya estaba metido en el trabajo político y me impidió terminar porque no me daba tiempo para ir a los laboratorios. ¿Y por qué tanta diferencia entre la pedagogía
y lo agrícola. ¿De dónde proviene eso? Porque a mí me parecía que tenía que tener una amplia cultura. Es tanto que también estuve en la Universidad de Chile. En la Chile estuve estudiando economía. También. Así es. Tiene un recorrido amplio en las aulas. Soy un experto en evaluación social y privada de proyectos. A mí no me van a meter un dedo en la boca cuando analizamos y evaluamos los proyectos de rentabilidad social en el gobierno regional o en los servicios públicos de donde he estado. Entonces he estado en el área de la economía, he estado en el área de la agricultura, he estado en el área de la educación y he estado en el área de la teología. Porque lo que terminé en la Católica son 5 años de teología. 5 años de teología. ¿Ha hecho religión? Nunca. Nunca. Lo hice solo en formación personal. Que me permitiera, pues yo tenía una opción de estudiar filosofía o teología. Y me pareció que me abría un campo mucho mayor la teología como para entender una parte de la filosofía que era la filosofía aristotélica, que es la base de la formación teológica de la Iglesia Católica. Entonces me permitió abrir un mundo realmente gigantesco de poder entender la realidad. Entonces esos han sido mis pasos y por eso que de repente se extraña, bueno, este caballero es profesor de historia. No, es profesor de ciencias, sí. Sabe de economía, sabe de economía. Sabe de teología, pues sabe de filosofía. Entonces eso es lo que me ha formado muy grandemente en la vida. Retrocedamos un poco en su infancia. ¿Qué recuerdo tiene que le haya marcado en su infancia? A ver, yo viví en un sector muy popular de Chillán. Nací aquí, viví en los pabellones Sánchez, que son los pabellones que fueron producto de la reconstrucción del terremoto. Compartí con todos los niños de mi edad en el sector, jugamos a la pelota, jugamos al chupe, jugamos a la rayuela. Muchos de ellos se perdieron, fueron al alcohol, y yo logré salir de esa generación que era muy difícil. Salimos muy poco de esa generación, la gran mayoría de esa generación se perdió en el alcohol. Pero me aprendió a quererlos igual, porque ellos nunca me condujeron ni me llevaron hacia allá, era mi libertad de poder salir adelante. Y creo que había una fuerza interior muy grande, esa formación que mi padre me entregó y fundamentalmente mi mamá, esta dureza por enfrentar la vida, es decir, que lo único, como decía mi papá, lo que iba a cambiar el destino mío era que yo me pudiera educar. Y gracias a Dios en Chile la educación era gratuita, entonces yo podía darme todo esto vaivén, estudiar para allá, estudiar para acá y avanzar en todo sin que me cobraran. Y para seguir avanzando tenemos que irnos a una pausa, don Hernán, pero ya regresamos, no se despegue de nuestras pantallas. Luego de esa pequeña pausa estamos de regreso acá en el hogar de Hernán Álvarez para continuar conociendo de su vida, de sus intereses. Habíamos quedado con algún recuerdo de la infancia. ¿Era adicto a la música usted? ¿Le gustaba la música? ¿Tocaba algún instrumento? No, en realidad no mucho. No, nunca toqué un instrumento. No he tenido las facilidades he tenido sí muy grandes habilidades manuales. Ya. Sí. Yo era capaz de arreglarme. La mejor media suela de zapatos la arreglaba yo, más que pudiera mandarlo a arreglar los zapatos. En los momentos me gusta mucho la cocina y trabajo en la cocina, y se lo aprendí a mi mamá. A comerme un plato por otro como lo hacía mi mamá en una olleta era lo más maravilloso para mí. Entonces yo diría que en particular mi desarrollo personal ha estado más lleno de puras alegrías. Yo no soy un hombre que sienta dolor en la vida. Las cosas las he encontrado como normales hasta la exoneración personal. Pero soy un agradecido a la vida. Dios me ha dado mucho. Usted complementó su vida, su juventud con el deporte, específicamente con el básquetbol. ¿Esto lo marcó para el futuro? ¿Qué aprendizaje tuvo, aparte de lo deportivo, a través del deporte? A ver, lo primero, lo social. Es extraño que en un sector donde yo vivía, que los pabellones Sánchez, tuviéramos un espacio, en un sector tan pequeño, donde teníamos
un foso para saltar, hacer salto alto, hacer salto triple, y lo hacíamos, es increíble, y saltábamos con las garrochas de bambú que habían entonces, y hacíamos deporte en esas condiciones. Me gustaba mucho el fútbol, mucho el fútbol, también lo practiqué harto. Pero fue el básquetbol como mi acción predilecta, seguramente en las condiciones que yo tenía mucha coordinación muscular y mucha habilidad en el básquetbol, y además una buena altura para poder jugar. Y en ese entonces nuestra sociedad no era muy alta. No. Entonces 1,80 m destacaba con facilidad, y además, ¿cuánto pesaba? 73 kilos. ¿Qué tiempo aquello, dices? ¿Tuvo alguna mascota usted? Yo diría cuando niño no dio nunca esa posibilidad para una mascota. Objetivamente mascotas tuve después cuando ya era profesor. ¿Algún amigo de la infancia que recuerde? Sí, muchos, con el cual me ligaron muchos afectos desde entonces. Ricardo Andrade. Ricardo, fuimos grandes amigos en la vida. Él tenía condiciones económicas mucho mejores que la mía, y sin embargo tenía malos resultados en educación. Me transformé en su apoderado para que él pudiera egresar del liceo de hombres. Era su apoderado, yo tenía más que él 2 años, pero me transformo en su apoderado, y él es profesor y terminó, ya jubiló, trabaja en el Carmen, es bombero. ¿Mantiene contacto con él todavía? Sí, siempre cuando nos encontramos nos vemos con mucho cariño y mucho aprecio. ¿Cómo llega usted a la escuela industrial o al liceo industrial hoy? A ver, la escuela industrial hizo un concurso público de carácter nacional de profesores de ciencias naturales. Y como yo tenía el título, postulé y lo gané. Y gané 36 horas en el liceo industrial. Y ahí me marcó la vida porque estuve trabajando 17 años en el liceo industrial. ¿El periodo más largo que ha estado en un establecimiento? Sí. No soy una persona que permanezca mucho tiempo en un lugar. Perfecto. Y usted antes habló sobre su señora cuando la conoció, pero ¿cuándo se decide ya a dar un paso a empezar a pelear con ella, o cuando ya hace su acercamiento? Esto pasa más casi 2 años de estar egresado del cual nos encontramos por una casualidad. Yo tuve muy buenas relaciones de amistad casi con todos mis compañeros, todos. Y como era además seleccionado de la normal, los seleccionados todos nos seguían detrás, eran los que estaban en las tribunas. Y ahí nos empezamos a juntar, empezamos a pololear. Yo tengo 3 hijos de esta relación afectiva con Alma Quebagua. ¿Cuántos años lleva casado? 50 años. 50 años. ¿Lo volvería a hacer? ¿Volvería a casarse otra vez o habría que meditarlo? Hay que estar en los tiempos y en los justos momentos. Generalmente las personas dan una respuesta generalmente afectiva. Yo soy muy racional en la respuesta. Y hay que estar en el momento y en el contexto adecuado. No estoy arrepentido. Absolutamente claro. He construido una linda familia, tengo 3 hijos. Mi hijo mayor es profesor y ahora va a ser abogado. Él ya terminó su estudio de Derecho, está dando el examen de grado el próximo mes, y esperamos el próximo año que vaya a la Corte a jurar. Un brillante alumno. Un orgullo. Un orgullo. Mi hijo menor es ingeniero agrónomo y ahora está haciendo un magíster. Está haciendo un magíster en desarrollo rural. Y la hija Cecilia, que es secretaria ejecutiva y trabaja en el Banco del Estado de Chile. ¿Nietos, don Hernán? 6 nietos. ¿Y cuándo se hace tiempo para verlo? Con esto que me decía usted del horario tan estresante. A ver, yo sigo pensando que el tema no radica en la magnitud del tiempo, radica en la calidad de los tiempos. Y cuando me lo doy, lo comparto con ella. Las 2 más chicas, ahí hay una cuadrimoto chiquitita. Esas, las 2 más chiquititas, que son hijas de Marcelo, vienen y compartimos y salimos. Tenemos mucha posibilidad de encontrarnos en el campo o en Dichato, en los tiempos de verano. Aquí esta casa es el encuentro permanente, los días sábados, los días domingos, de todos llegan aquí. Entonces, después de eso, de compartir un almuerzo, ya yo vuelo. Pero comparto con ellos, estoy con ellos. Se da el tiempo. Me doy el tiempo. ¿Alguna tradición familiar que se haya mantenido por el tiempo?
¿O no es tanto de tradición en usted? No, yo creo que lo que nosotros hacemos mucho el 18 y el 19 lo compartimos fuertemente. Ya. El día 18, fundamentalmente el 18, antes nos arrancábamos del campo, ahora lo hacemos aquí, nos juntamos todos. Es un momento muy agradable. Yo no voy mucho a las festividades externas. El día 18 lo comparto en familia. Aquí nos tomamos un trago, nos comemos unos ricos asados y celebramos el 18 embanderado toda la casa. No sé caso todavía quedan marcas afuera de lo que significa el 18. Pero aquí se vive el ser chileno con mucha fuerza y con mucho cariño. La fiesta nacional sí, se siente. Así es. Lo otro que celebramos mucho son efectivamente las Navidades. Las Navidades también son encuentros. Así como todos los fines de semana, siempre los días, generalmente los días sábados se conviven. ¿Algún recuerdo que tenga don Hernán, que así como los felices que han marcado su vida, algún momento desagradable que le haya dejado cierta huella? A ver, yo diría que me marcó un poco la exoneración, considerada injusta. Me parecía que el hecho de pensar políticamente diferente no podía excluirlos de la sociedad y decirle, mira, ataco lo más sagrado que tú tienes, que es la dignidad de la persona. La persona se realiza y es señor de las cosas a través del trabajo, y privarlo del trabajo a uno es lo más indigno. Me privaron del trabajo a mí, privaron del trabajo a mi mujer y nos dejaron los dos en la calle. Si yo no hubiera tenido en ese entonces el campo que heredaba de mi abuelo y de mi mamá, no habría tenido cómo salir adelante en la vida. Es un hecho que me marcó dolorosamente, pero me dijo, hacia mi interior, me dijo, qué interesante esas palabras, tú eres más grande que eso y en consecuencia vas a salir adelante. Y vas a salir adelante y nadie te va a hacer arrodillarte porque no tengas trabajo. Te vas a levantar, te vas a poner de pie y enfrentar la sociedad. Y enfrenté la sociedad y me fue mejor que si me hubiera quedado como profesor. Correcto. Entonces ese es un hecho desagradable porque imagínate tú, el año pasado me dicen a mí, aquí hay contratas en esta oficina y las contratas son parte de lo que era el gobierno de Piñera. Usted puede tomar las decisiones. Les permitía a todos trabajar, porque a mí me parece que el que no tiene derecho a trabajar es el que no cumple y el que no hace nada, pero la persona, hombre o mujer, que hace bien sus cosas, tú tienes que darle la oportunidad aunque piense diferente a ti. Ellos tienen derecho a trabajar. El que no tiene derecho a trabajar es el que no cumple y el que no sirve, pero las personas que hacen sus cosas bien, independiente de lo que dicen, tienen derecho, y uno como hombre de la sociedad tiene que respetar eso y permitir eso. Y ahora, por el otro lado, algo que pueda decir, esto ha sido el momento más feliz de mi vida. Si pudiéramos concentrarlo en uno solo. Es difícil, porque mi vida está marcada por muchos hechos felices. Y no podría decir que hubiera uno solo. Mi vida es una vida muy feliz. Yo soy un hombre alegre de la vida, soy un hombre que goza de ella, disfruta de ella. Entonces no podría tener un hecho marcado. La vida me ha dado satisfacciones enormes. Ser concejal de Chillán con primera mayoría, haber sido candidato a diputado y haber sacado una votación gigantesca y el sistema binominal no me haya permitido ser un consejero regional con la votación tan gigantesca que tuve el año antepasado. Ser director provincial de educación, haber sido director general de deporte en la octava región, son honores muy grandes que yo he recibido y muchas veces a lo mejor pienso que ha sido merecedor uno de ellos, pero soy un hombre alegre, entonces no podría tener un solo acto, ¿no? Creo que hay mucho y qué bueno, porque generalmente uno cree que puede tener uno más que otro, ¿no? Mi vida está llena de acontecimientos felices. De momentos alegres. Un momento que lo ha marcado y que ha sido gran parte de su trayectoria es la vida política. Y de eso vamos a hablar en el tercer bloque. Nos vamos a dedicar a hablar un poco de contingencia. Ya regresamos.
Estamos ya de vuelta en el tercer y último bloque. Recién estábamos hablando lo rápido que se nos ha ido esta conversación tan amena aquí desde el hogar de don Hernán Álvarez. Y decíamos antes de irnos a la pausa que la política lo ha marcado fuertemente. ¿Cuándo y por qué decide ingresar a la política y por qué la democracia cristiana? A ver, a mí me tocó vivir mi juventud en los momentos en que en nuestro país las ideologías eran como el centro de discusión de la vida. Estaban los grandes personajes que han marcado la historia antes de 1973, Salvador Allende por un lado, Eduardo Frei, Radomiro Tomis por otro. Yo era alumno del Liceo de Hombres de Chillán, 14 años en el liceo, estaba en tercer año de Humanidades, y ahí conocí a un profesor que luego fue diputado, que era Alberto Jaramillo, y que nos formó a muchos de las generaciones que hoy día han tenido destacado lugar en la democracia cristiana de nuestra provincia. Carlos Castilla fue compañero mío, abogado, sí, y que fue también candidato a diputado. Y en consecuencia nos marcó, él nos enseñó los valores, nos enseñó a que pudiéramos encontrar un espacio de reflexión a través de Eduardo Frei y Radomiro Tomis y de Jacques Maritain, que es el gran pensador de la democracia cristiana, y nos invitó a ser parte de un grupo de jóvenes que efectivamente hemos tenido una gran figuración en la provincia a través del Partido Demócrata Cristiano, al cual abrazamos. Yo lo abracé a los 14 años, la doctrina, y ha sido mi vida y ha sido también mi gran amor de la política. El Partido Demócrata Cristiano me ha marcado en todo lo que es mi vida, y a lo que he llegado, pienso, no lo habría podido hacer si no fuera demócrata cristiano. ¿Y qué siente en este minuto cuando la política y los políticos son tan vapuleados a nivel nacional, cuando el descrédito pareciera que se lo han ganado con mucho esfuerzo? Porque es cosa de abrir los diarios, ver la prensa, día a día aparecen nuevas aristas, y justamente el presidente de su partido, uno de los, en este minuto, de los principales implicados. ¿Qué siente Hernán Álvarez en este minuto? A ver, siento dolor, siento pena, pero sigo convencido que los principios que orientan la democracia cristiana son los fundamentales, y en consecuencia las personas, todas, entre los cuales me puedo incluir también, somos falibles, podemos fallar, podemos ser personas que fallemos a los principios y a los valores que se nos inculcaron, los valores que nos entregaron para desempeñarnos en la vida. Pero el tema radica en que, así como somos falibles, somos también personas que podemos ser auténticamente representantes de ese pensamiento. Y yo siempre he dicho, aquí están mis manos limpias, yo puedo enfrentarme a la comunidad sin problemas, no tengo rencores con los que me echaron, no tengo dolores con mis adversarios políticos, tengo un gran compromiso político con la democracia cristiana y estoy dispuesto a que se revise por quien estimé conveniente la vida que yo he tenido en el partido. Una vida que ingresé muy joven, siendo ya militante demócrata cristiano. Fui el presidente de la campaña de Radomiro Tomis en la provincia de Ñuble, cuando éramos provincia y éramos intendencia. Fue el más joven de Chile en la campaña presidencial de Radomiro. Encabecé movimientos diversos con la lucha contra Salvador Allende. Estuvimos junto con Renovación Nacional y tuvimos un acto público gigantesco aquí en el Paseo Peatonal, donde Mariano Rubiesquide, presidente, secretario general de la Democracia Cristiana Nacional, yo presidente comunal del partido, y Onofre Jarpa, presidente nacional de Renovación Nacional, hablando en un acto público juntos en la lucha contra la ENU y contra la posibilidad de establecer en Chile el 73 un modelo que no compartíamos desde el punto de vista político ni desde el punto de vista ideológico. Entonces he tenido todo eso, he sido candidato a diputado 2 veces con altísimas votaciones. No ha habido ningún demócrata cristiano en este distrito que haya sacado exactamente 32.000 votos como saqué yo en la segunda elección de candidato a diputado.
hoy habría sido diputado en este sistema y le habría ganado aún con el sistema binominal a varios. Y sin embargo en ese momento no se dio. Pero y ahí está mi vida. He sido candidato concejal de la democracia cristiana de 3 periodos, consejero regional y ocupado cargo del punto de vista provincial, comunal y nacional de la democracia cristiana. Desde esta provincia, esta comuna, me transformé en dirigente nacional de los profesores el año 1987, en una lucha muy dura. Y luego de eso me transformé también en dirigente nacional de la CUT junto con Manuel Busto. Entonces he estado marcado toda la vida, no he tenido nunca un cambio. He luchado contra aquellos que quisieron destruir el partido, luché contra aquellos que crearon el MAPU y luché contra aquellos que crearon la democracia cristiana. Y cualquier revisionismo voy a creer siempre en los valores que a mí me inculcaron, que era defender a los que más necesitaban y tener la opción por la dignidad y el respeto de la persona y crear una sociedad siempre donde todos tengamos más posibilidades. Esa es la sociedad que yo llamo justa. La sociedad en la cual le demos igualdad de posibilidades. No hablo de los hombres iguales, igualdad de posibilidades. Como lo conversábamos fuera de cámara. Así es. Siempre se ha dicho que el enemigo natural, si lo podemos llamar así, de la democracia cristiana es el Partido Comunista. Pero resulta que ahora están en la misma coalición y hemos visto que a nivel nacional, por lo menos, la convivencia ha sido bastante difícil. ¿Qué tan cómodo se siente Hernán Álvarez en la misma coalición política y la coalición de gobierno junto a los comunistas? Mira, a ver, efectivamente yo me formé ideológicamente para enfrentar el marxismo-leninismo. Eso fue la formación que tuve, la formación que me entregó la democracia cristiana. Pero conocí de cerca la caída del marxismo violentamente. Yo fui invitado por Gorbachev el 89 a la Unión Soviética y estuve 35 días recorriendo la URSS para conocer cómo se desmembraba un proyecto político ideológico en el cual no había respeto por la gente. Entonces vi lo que pasó y cómo se cayó eso. El marxismo-leninismo hoy día no es una filosofía que tenga validez. Los comunistas hoy día son profundamente revisionistas de sus propios modelos. El Partido Comunista chileno ha sido lo mejor, el más ortodoxo, en el sentido de decir, mira, lo que hizo Stalin, en su momento lo validaron sin darse cuenta que Stalin fue uno de los más grandes asesinos que hemos tenido en la historia, y en el cual él empleó todos los métodos para poder eliminar a sus propios compañeros de ruta. Él mandó a asesinar a Trotsky en México y asesinó a tanto en los campos de concentración en Siberia, que yo, cuando fui invitado, los recorrí. ¿Puedo entender con esto que en realidad sentarse en la misma mesa no les acomoda a ustedes? No, es otra la visión. La visión saber que yo con los comunistas tuve una etapa común de trabajo contra la dictadura. No nos tocó vivir, y mantenernos en la etapa del 73, donde fuimos muy grandes adversarios contra ellos. Entonces nos tocó convivir en una lucha para derrotar a la dictadura de Pinochet, y en la cual la derrotamos con una tesis de la democracia cristiana, que la tesis de la democracia cristiana era con un lápiz y un papel. La cual no compartía el Partido Comunista, pero que el Partido Comunista al final tuvo que darse cuenta que estaba equivocado. ¿Pero qué siente usted cuando ahora recién en el Caupolicán se celebra el 5 de octubre, cuando se recuperó la democracia, donde los comunistas llamaron a no votar? Así. Y ellos también van a celebrarla. El drama... ¿No les suena paradójico eso? Pero pienso que se puede... Porque ustedes siempre postularon la idea de ganar en las urnas. Sí. Ganar... Ellos, no olviden que tuvieron el atentado contra Pinochet. Claro, ellos querían ganar por las armas y ustedes plantearon otro sistema. Y al final eso es lo que triunfó en Chile. Y ese fue el camino que este país siguió, del cual nos sentimos orgullosos, porque nos significó un costo. Ni un ser muerto por este sistema. Este sistema le dio a Chile tranquilidad, seguridad, construimos la democracia y sin que murieran personas. La vía que tenía el Partido Comunista significaba muerte, indistintamente de un lado y del otro lado. Y nadie nos aseguraba quién podía ganar. Nadie. Pero en los momentos que nos toca vivir hoy día, no está en juego la ideología del Partido Comunista. El Partido Comunista hoy día no va a poder implementar nunca la tesis del marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo corresponde al siglo XVII y al siglo XVIII, cuya interpretación de la ciencia
en la teoría marxista pura, hoy día no tiene nada que ver. Las ciencias hoy día son especulativas y en consecuencia el marxismo-leninismo no tiene respuesta para los problemas de hoy. Entonces, ¿qué piensa usted o cómo toma las palabras de la presidenta Bachelet cuando dice que se siente una continuadora del ideal de Allende, que quiere terminar el proceso de Allende? Bueno, yo creo que ella tiene perfecto derecho a pensarlo. Nosotros creemos los demócratas cristianos que el periodo de Allende no fue adecuado ni conveniente para Chile. Y por eso es que fuimos adversarios. Pero nos parece que en una democracia tenemos todas las posibilidades de convivir. Y el Partido Comunista tiene hoy día la posibilidad, si no le gusta lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo perfectamente, a dejar esta unidad que tenemos. Y los demócratas cristianos también lo sentimos con la misma libertad. Mientras en este país se den las condiciones para construir a una sociedad más justa, vamos a estar con todos aquellos que aspiran también a lo mismo. ¿No se sienten un poco solos en la nueva mayoría? No. Cuando, por ejemplo, un presidente del PPD varias veces ha dicho que la democracia cristiana tiene que adecuarse a los nuevos tiempos? No, yo creo que el PPD es que tiene que adecuarse a los nuevos tiempos. La democracia cristiana tiene una respuesta. Yo estoy cumpliendo aquí en el gobierno de la presidenta Bachelet el rol más importante de los cargos públicos que tiene el gobierno. No hay cargo más importante que el de educación. Los cambios que se están haciendo en educación son los más trascendentes, más que la reforma tributaria, más que la reforma laboral, más que la propia constitución que podamos introducir en Chile nueva. Los cambios que estamos haciendo en educación van a trascender a la sociedad y van a cambiar a la sociedad. Y ese rol aquí, a lo menos lo cumple un demócrata cristiano, lo dirige y lo conduce. Fuera de cámara conversábamos que posiblemente, según su visión, lo que pasa con la reforma educacional que ha sido mal transmitida. ¿Eso es realmente lo que tiene la reforma educacional con cierto descontento de la ciudadanía? A ver, yo creo que el ministro reconoció sus errores. El ministro reconoció sus errores porque lamentablemente se dejó llevar por impulso de carácter personal. El gran tema que la reforma educacional debió haber presentado desde un inicio era la inclusión como tema central. Ese era el tema que íbamos a discutir. Nosotros tenemos una sociedad disgregada. Ustedes como colegio, tu padre ha sido una excepción, pero en los colegios particulares subvencionados en su mayoría cobraron y harta plata. Y en consecuencia segregaban a la sociedad, podían ir a esos colegios los que tuvieran dinero. El que no tenía estaba segregado. ¿Dónde iba? A la escuela pública, una escuela pública destruida. En consecuencia estábamos segregando desde las escuelas de Chile a la sociedad. Unos niños con plata aquí, los que tenían un poco acá y los que no tenían nada. Perdón, pero la segregación no la crearon ustedes mismos cuando en el gobierno de Eduardo Frei crean lo que es el financiamiento compartido. No, yo diría que eso es en el gobierno de la nueva mayoría. Porque si tú me hablas del gobierno de Frei Montalva, fue el gobierno más maravilloso de Chile y nunca... No, de Ruiz Tagle me refiero. De Ruiz Tagle, claro. Sí, concertación. De concertación. Ahí crearon lo que es el financiamiento compartido. Creo que hay errores gigantescos y en eso el ministro Vitar también en ese entonces cometió errores gigantescos. No olvides que el ministro Vitar planteó en ese momento que estableciéramos el crédito como base central del Estado con cobro oneroso para quien pudiera estudiar. Había familias que todavía no han podido pagar y que están endeudados con los créditos Corfo y los créditos del Banco del Estado. Entonces se han cometido errores graves. Si tú me hubieras preguntado a mí, yo hubiera tomado las riendas de poder dirigido el país en educación a partir de 1990, yo lo primero que habría hecho era desmunicipalizar, haberlo trasladado al Estado de inmediato, sin mayor discusión, y no dejarlo, porque a los alcaldes les gustó esto, tenían un poder y un control. Yo habría transformado de inmediato a lo que éramos antes. ¿Y por qué se ha demorado tanto ese proceso? ¿Por qué aún no se dan señales claras y se empieza a caminar para volver la educación al Estado? Pienso que hubieron muchos intereses particulares de muchos que les pareció que era bueno tener los colegios particulares en sus manos. Lo que habían combatido en un momento determinado les pareció económicamente bueno y se quedaron con ellos. Y eso estuvieron cursados desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD y el PS. Todos tuvieron colegios y se dieron cuenta que eso les permitía
honorosamente tener recursos. La ex ministra de Educación, justamente Mariana Aylwin, dijo desde un comienzo, esta es una mala reforma. Yo no comparto, no lo comparto con Mariana Aylwin el tema. Creo que en la perspectiva histórica, en los cambios que se han introducido no van a volver nunca más atrás. Así también creíamos algunos que Chile no iba a volver nunca a un momento tan grave en su historia después del 73. Pero esperamos que se consoliden, porque el país no puede seguir siendo como está. Fíjate que este país tiene hoy día alrededor de $24.000 per cápita. Sin embargo, esos $24.000 per cápita se los llevan un 10% de la población. Y el 90% tiene que repartirse el 10% de lo que queda. Y yo estoy dentro de esos privilegiados. Yo a lo mejor, tú también. Y me parece que en eso yo tengo que hacer lo posible porque esto se establezcan condiciones de que todos puedan aspirar a tener mejores dignidad que la que tenemos hoy día. Yo me siento privilegiado en esta sociedad, ¿cierto? Usted delante nos tocó el tema de la dictadura, que fue perseguido o fue exonerado por pensar distinto. ¿Qué pasa cuando hoy en día personas sin partido político han levantado la voz en contra de la reforma, en contra de la misma presidenta de la República, a senadores como Quintana y Navarro, que los llaman de sediciosos? Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, hablan de una posible sedición. Yo no creo en eso, Yo honestamente... Perdón, ¿no es perseguir eso o no es estar indicando con el dedo a quien piensa distinto? Pero no es el pensamiento central de todo. Siempre van a haber en cualquier proceso de un país personas que rompan la regla general. Lo que yo creo que Andrade manifestó que era sedicioso, el que se haya planteado en un momento determinado vía las redes sociales que la presidenta de la República era una bebedora excesiva. Pero dijeron a través de las redes sociales. Que yo, si hubiera sido parte del gobierno central, lo habría querellado de inmediato contra aquellos que lo hicieron, lo habría llevado a la cárcel, porque es una intencionalidad de algo que no es cierto. Injuriar. O sea, es una injuria. El que hayan dicho que la presidenta de la República hubiera querido renunciar, no sé, eso lo lanzó Moschati en un momento determinado a través de la radio Bio Bio, que tiene esta cadena nacional, y nunca lo pudo probar, Entonces yo estaría dispuesto a dar mi vida porque otro piense diferente a mí. Eso es mi esencia de la democracia. En la esencia de la democracia uno tiene que jugar por efectivamente las libertades de que todos tengan derecho a pensar, pero eso no excluye que algunos puedan equivocadamente emitir opiniones que no tienen el fondo y el sentido de las cosas de la vida, y yo no puedo compartirlo. Cuando Osvaldo Andrade era todavía presidente del Partido Socialista, en el gobierno de Piñera dijo, cuando llegó a un 34,5% de aprobación, el expresidente Piñera dijo: Chile no se merece un presidente con tan baja aprobación. ¿Cuál es la respuesta cuando nuestra actual presidenta llegó a un 22% de aprobación? Qué terrible es ser esclavo de las propias palabras. Cuando uno habla, tiene que tener mucho cuidado. Dice que hablar a veces es como escupir para el cielo, porque te puede caer a ti mismo lo que hayas dicho. Yo creo que se han equivocado mucho en las opiniones que dieron. El presidente Piñera fue elegido por el pueblo, y el pueblo es digno de calificarlo, y solo termina cuando el pueblo le quita su mandato. Y él duró los 4 años y legítimamente lo desempeñó. Pienso que de igual manera la presidenta tiene que terminarlo. Yo espero que repunte, pero que hay un tema de credibilidad. Si el tema no es que la presidenta en general lo esté haciendo mal, el tema radica fundamentalmente es que es inaceptable a la sociedad chilena que una presidenta que ha hablado, ha cifrado su mandato en ver condiciones de igualdad para todos, en que el lucro no puede ser el elemento esencial de la vida, que las personas somos más personas en la medida que seamos más personas realmente, y su hijo haya sido el centro del lucro. Eso es lo que no puede aceptar la sociedad chilena, ni la sociedad chilena lo va a aceptar nunca, porque uno cree que cuando formó a sus hijos
sus hijos van por el recto camino, y encontrarse en un momento que sus hijos te rompen el camino, no lo van a perdonar. Ese es mi análisis sobre el tema. Ha sido una grata conversación, don Hernán, que se nos ha ido volando. De hecho, ya nos hemos pasado el tiempo, pero no puedo despedirme sin antes darle las pantallas para que usted se dirija a los televidentes. A ver, Canal 21 ha sido parte esencial de muchas de mis luchas como concejal, como consejero regional. Agradecerle a Canal 21 lo que siempre me ha ofrecido, sus pantallas, para estar junto a la gente en el centro de su familia, en el centro de su hogar. Agradecerte en forma muy personal a ti esta deferencia que has tenido conmigo, de mostrarme como una figura importante de la provincia y de la sociedad chilenesa. Sentirme con esto comprometido con el servicio público. Es un honor para mí muy grande ser funcionario público y sobre todo ser elegido por el pueblo. Espero nunca engañar al pueblo al cual me eligió para servirle. Es el más grande de los honores ser funcionario en la Dirección Provincial de Educación, servir en esto. Y que Canal 21 me haya permitido hoy día mostrar de nuevo lo que en muchas oportunidades hemos mostrado. Vienen para mí muchos desafíos. Mi vida no ha terminado. Mi vida tiene muchos años más todavía de entrega. Si mi madre se murió a los 98, si mi abuelo se murió más allá de los 100, si mi abuela murió más allá de los 100, creo que me queda mucho tiempo para servir y voy a estar dispuesto siempre. Y lo digo mirándolo a las personas que nos están viendo hoy día. Voy a estar siempre dispuesto a enfrentar los más grandes desafíos que vengan. Lo que me depara el futuro va a concordar también en las mismas exigencias a la gente, de mostrarle mis manos limpias y estar dispuesto siempre a jugarme por ello. Ahí va a estar, en primera línea de lucha siempre, Hernán Álvarez. Gracias, don Hernán. Gracias, muchas gracias. Y con ustedes en un próximo capítulo. Hasta luego.